esa añoranza. Es que yo me atrevo a decir que el PRI no gana ni con Meade, ni con Narro Robles, ni con nadie, ¿eh? Pero aun cuando no gane, están en juego las gobernaturas, las senaturas. Sí, por supuesto. No, y cubrirse la espalda, ¿no? Exacto, Ya no voy a ganar, pero por lo menos dejar a alguien que no me pegue o que no sea un peligro para mí. Exacto, yo creo que el PRI también está valorando, yo creo que sí tiene posibilidades de ganar. No está en el mejor escenario, pero todavía tiene posibilidades. Sí, yo también creo. Pero sin embargo, su principal... ¿Cómo le va a ganar al candidato de Bruce? Pero ¿cómo? Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo crees que le gana? El tema es, pues también lo referíamos, la clase política está tan bien aceitada que pues puede generar... Hablas de la repartición de cientos de miles de millones de pesos. Eso, y además de que de los escándalos que se pueden desencadenar, que pues, López Obrador tiene familia y tiene amigos y además Pepe, de la conveniencia que podría tener Andrés Manuel de seguir siendo oposición. Exacto. Otros 6 años. Muy cómodo, ¿no? O sea, quiere que lo ha disfrutado, lo ha dominado y es un experto, sí. ¿no? Que ya no le alcanza para llegar al 2024, pero sin embargo el movimiento también más... El caso aquí que estamos parados ante un PRI que no puede perder todos los privilegios que tiene y un Morena que va a ganar muchos privilegios aún perdiendo. Claro. Entonces estamos ante esa disyuntiva, pues, o sea, lo que sí es un hecho es que si no hay una alianza PAN-PRD de facto con el PRI, difícilmente se vuelven competitivos. Claro. Es decir, tiene que haber, a la recta final tienen que llegar 2 candidatos, el del PAN, Y el todos PRD o el del PRI con ellos. indirectamente apoyando. El único candidato que sí, sin a todas luces es competitivo, es Andrés Manuel. Pero precisamente en esta lógica pueden pasar muchas cosas, pues. Lo que sí es un hecho es que Andrés Manuel no tiene el 50% de la población. Claro. Tiene una tercera parte de la población de simpatías y que solamente desde el otro lado lo que construyen es lo que va a significar que crezca o que no crezca o que se mantenga, ¿no? Dicen muchos de los especialistas es que ya llegó a su nivel máximo de crecimiento Andrés Manuel. Todavía no está el proceso electoral, yo creo que todavía puede crecer más, ya con una campaña abierta. Pero además siempre el puntero tiene más riesgo, ¿no? Siempre el puntero tiende a caer, como tú bien dices, llega a su punto más elevado y la tendencia regularmente es hacia la baja. También hay que recordar que Andrés Manuel ha perdido todas sus elecciones en el último ostión, ¿no? O sea, en el sprint último es donde se le ha caído todo esto. Porque le han ayudado sus equivocaciones y le ha ayudado el aparato. Se ha confiado. Y la soberbia, ¿no? También. Sí. También, porque aquí yo veo un tema, ahora que dices, Leo, que difícilmente se ve que gane el PRI. Yo veía muy difícil que el PRI ganara un Estado de México con Del Mazo. Del Mazo era una figura totalmente denostada, era una figura muy gastada, que representaba a los pillos más pillos de la región. Y sin embargo... Pero es que no la ganó. Bueno, pero ahí está. A eso es a lo que se refiere, ¿no, Pepe? Al final de cuentas, el aparato está cabrón chuparlo. Sí, es decir, a todas luces, incluso la misma gente desde dentro sabe que fue algo, a todas luces, algo irregular lo que pasó en el Estado. Desde dentro, observadores extranjeros que se cansaron de señalar, esto es un auténtico... Y las instituciones en México resistieron aún como los machos se sostuvieron. Sí. Y sí, en efecto, yo creo que el candidato sin decir el más malo, el candidato que menos favorecía nuestras instituciones, al presidente, la figura presidencial, pues era precisamente este personaje y ganó. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, es más difícil, es más complejo, no todas las entidades federativas son el Estado de México, no todos se mueven de esa misma forma, pero pues también tenemos a los gobernadores que pueden dar el empujón para que están trabajando, se pueda dar en un hermoso trabajo de equipo, ¿no? Donde cierren todos filas precisamente con un enemigo en común. Y más como tú dices, si el que posible ganador te va a madrear desde el gobierno federal hasta el municipal y el estatal, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tanto temor hay dentro de los gobernantes en este momento que llegue la figura de Andrés Manuel y pudiera tomar alguna represalia contra ellos, ¿no? Sí, y la otra que también es interesante reflexionar, la llegada de Andrés Manuel no va a significar, si llegara, el cambio radical de todo lo que hemos discutido. Por supuesto, claro. O sea, tiene aquí el componente de ciudadano es fundamental, es decir, si llega Andrés Manuel
con toda la libertad, pues puede cometer todos los excesos, porque precisamente la democracia es que no se genere un autoritarismo. Pues. Y quien esté esperanzado a la figura de Andrés Manuel como para la salvación de México, No. Estamos igualmente perdidos, ¿eh? Sí, O sea, siempre y cuando no vaya solo, si va acompañado con la ciudadanía, con actores, con cámaras empresariales, con universidades, donde sí exista la calidad de estar cuestionando cualquier decisión que tome, para bien o para mal. Creo que ese es el mejor esquema donde sí va a hacer la diferencia. Y puede ser también incluso el PRI, digo, lo terrible es que no lo hemos visto, ¿no? Pero puede ser cualquiera de los que llegue. El tema es no dejarlos que estén solos, pues. Claro. La soledad hace precisamente que se vuelvan autoritarios. el trabajo de la sociedad es fundamental para que esté quien esté, cumpla con su obligación, ¿no? Que realmente eso le pasó a este país, ¿no? Cuando perdimos al PAN como oposición, el país perdió más, ¿no? Porque en ese afán de querer ser el presidenciable, de ser la figura no de oposición, el PAN se echó a perder, ¿no? El PAN, yo creo que lo peor que le pudo pasar dentro de los gobiernos fue gobernar, porque se perdió la oposición, generó complicidades, se llenó de muchos actores como tu gobernador Moreno Valle, que fueron oportunistas en esas ganas de triunfar, y perdimos una excelente oposición, porque el PAN era una buena oposición. Yo creo que eso que acabas de comentar, esa es la parte más significativa, el oro molido, es decir, perdimos pues una generación. Sí. Es decir, cuando llegó Vicente Fox, la sociedad estaba preparada precisamente para esas grandes transformaciones. Y incluso aún cuando con Peña Nieto como presidente... Más ilusionada que preparada, ¿no te parece, Pepe? Yo creo que sí estaba preparada. El tema es que no hubo quien la coordinara, pues. Es decir, la ciudadanía sí estaba dispuesta a tolerarle a Fox o a aplaudirle a Fox todas las reformas que se pudieran haber dado. Si se le hubiera puesto los medios de comunicación, la sociedad iba a arropar a Fox. Si se hubieran dado estas reformas energéticas, iban a apoyar a Fox. Es decir, si cualquier cosa que hubiera pretendido hacer Fox de transformación de México, seguro que la población lo iba a apoyar, con los ojos cerrados. Sí. Y el tema es que no fue así. El tema es que le faltó inteligencia, le faltó decisión y le sobró Marta Sagún, ¿no? Y ese es además, adicionalmente. Pero sí, yo creo que el país pudo haberse transformado, incluso era el momento oportuno. Que aún con Peña Nieto como presidente en este momento que estamos viviendo, con todas esas transformaciones que se pudieron haber dado con Fox, estuviera acotado Peña Nieto y casi hubiera llegado él o cualquier otra persona y el país hubiera caminado de manera muy diferente. Es decir, el tema es que no tenemos esos cimientos institucionales, claro, que permitan que quien llegue no haga barbaridades, ¿no? Como las que hemos visto. Las instituciones sí están, pero se han dejado corromper también, y entonces como si no estuvieran, ¿no? Sí, se han vulnerado, y el tema de la crisis que vivimos de instituciones y es terrible. Y otro elemento fundamental, donde luego cuando en algunas clases y en algunas discusiones con unos alumnos de diferentes niveles, luego me han comentado o hemos discutido en el tema, es decir, entonces las que están mal pues son las instituciones, y otra vez, ¿quién forma las instituciones? ¿No? Claro. Es decir, las instituciones son personas de carne y hueso como nosotros, es decir, cuando llegan ahí es cuando se empieza a generar toda esta complicación, es decir, lo que necesitamos es casi sacudir a nuestras instituciones, y las instituciones son todas, es decir, vivimos en un esquema institucional en México, es decir, es parte de nuestro sistema político. Y es al que le tenemos que apostar, necesariamente. La institución más cercana a nosotros, si no estemos pensando pegarle a la presidencia de la República cuando está muy lejos, ¿no? Bueno, en el 2018 va a estar cerca, ¿no? Pero bueno, en el 2018 está lejano, es decir, tenemos más instituciones cercanas donde las podemos despabilar, donde les podemos exigir, y no necesariamente gubernamentales, ¿no? Incluso también instituciones sociales, que lo que requerimos es fortalecerlas y hacer precisamente un esquema conjunto. ¿Qué tal? Adelante. Perdón, Pepe, yo te quería preguntar, yo creo, no sé si estás tú de acuerdo, y mi pregunta gira alrededor de, ¿está fallando la división de poderes? Eso ha sido lo que ha venido, porque el país iba mal, siempre ha ido mal, pero había un momento en que la invasión del ejecutivo al judicial, al legislativo, tenía un acotamiento, lo que venías diciendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se perdió esto? Porque vemos, por ejemplo, en los estados, de entrada, nunca habíamos tenido fraudes y desvíos de lana tan enorme como lo tenemos ahora. Vemos una solidez muy importante de los gobernadores
que las reformas trataban de acotarlos y resulta que ahora son todavía más poderosos. Se perdió la división de poderes totalmente, eso es lo que nos tiene tan mal. Tiene que ver mucho con todo el esquema de cómo funciona nuestro sistema político. Es decir, en papel, como también lo decía Leo, está bien, está perfecto, ¿no? Incluso las discusiones, a ver, nuestro sistema debería de ser semipresidencialista, o teníamos que ir al parlamentario, o tendríamos que generar la segunda vuelta. Mario Fabio ahí, y antes de Mario Fabio, Porfirio Muñoz Ledo y muchos más, han propugnado por José Ángel Cortell y muchos más, no solamente Mario Fabio, pero lo traigo porque es el que ha tenido más eco en los últimos años con precisamente este tema, es decir, ¿qué es lo que está mal? Y lo que está mal precisamente en lo que hay como la coincidencia es que lo que nos está acotando precisamente es el esquema partidista, ¿no? Es decir, que los partidos sean los que tengan que tomar las decisiones y no los legisladores de manera independiente. Es decir, no rompen con el partido. ¿Sí? Y no rompen porque le deben al partido la llegada. Es decir, si se rompiera este esquema de que el partido es el que pone los candidatos, que el partido es el que pone la fracción parlamentaria, pues ya lo hemos visto ahorita con el tema del PAN y lo vimos con el tema del PRD y lo vimos en el Senado, en la Cámara de Diputados. Cuando hay un rompimiento con el partido, pues te quitan la coordinación del partido, ¿no? Y te quitan todas las prerrogativas que tienes ahí alrededor de este tema, ¿no? Y ahora con la reelección vamos a tener otro elemento más complejo, es decir, a ver, ¿quién va a ser el candidato? ¿Te vas a poder elegir? Sí, pero ¿quién es el que al final te va a dar esta posibilidad? ¿El partido? O que de manera natural, ¿cómo te va a registrar el partido? Pues, ¿te vas a elegir tú porque decides reelegirte? ¿O el partido te va a apoyar para que te puedas reelegir? Porque a lo mejor a la hora de registrarte, pues no, el partido dice no, pues no, para nosotros no hiciste conmigo no cuentas, claro. Entonces ahí ese es un tema. Te ata más. Sí, ese es como que la perversión de nuestro sistema político mexicano, que estén incrustados los partidos políticos, llámese quien sea, es decir, todos. Lo estamos viendo en la Ciudad de México, el caso de Monreal, ¿no? Sí. Y vamos a tener a lo mejor hasta Monreal de candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México por el PRI. Nuevamente por el PRI. Por el PRI. Sí. Eso sería la antítesis, ¿no? Sí, no, será anticristo. Es que dicen que los ladrones siempre regresan al lugar. Pero antes si nos trasladamos al inicio del año, pues ¿quién criticaba a Monreal, no? Incluso los medios hablaban bien porque pareciera que estaba haciendo, o parecía que está haciendo bien las cosas, o pareciera que estaba revolucionando la forma de hacer su política. Capital político lo incrementó de una manera notabilísima, ¿no? Sí. Y siempre con la figura de Andrés Manuel a un lado. Pero el tema es cómo un personaje de estas características, pues otra vez hace algo que pareciera que era imposible, ¿no? Y lo imposible se vuelve posible en nuestro sistema político. Siempre. En México todo es posible, mi querido Pepe. Para fortuna o para desgracia. Vamos al ámbito local, justamente, ¿qué opinas de lo que ya parece que es inevitable, que es estas esperanzas que el doctor Enrique Cárdenas había generado, las expectativas a un abanderado por Morena? Bueno, pues parece que finalmente no va a ser así. ¿Pesaron tus opiniones? A pesar de tus pesares, yo creo, Leo, la verdad que, como te comentaba hace rato, efectivamente la figura de Cárdenas es muy buena, es un catedrático, es una persona, vaya, muy limpia. Es gente de prestigio. ¿no? De prestigio. Pero yo le decía, no sé si estés de acuerdo conmigo, Pepe, le decía yo a Leo que creo que la figura no le alcanza para una gobernatura. Quizá para una diputación local, quizá para una presidencia municipal, pero este tipo de personajes no llenan o no le dan el gusto a la ciudadanía en general, no a la periferia, no a la situación. Les decía yo a mis paisanos de Izúcar de Matamoros, no les importa si es catedrático o si no es catedrático o esa trayectoria que tiene. Yo creo que el partido Morena, la verdad, en este momento necesita otros perfiles. No sé si esté bien, no sé si esté mal, pero Cárdenas no creo que sea la figura que en este momento pudiera ganar una elección para Morena. Tampoco Barbosa, pero bueno, Cárdenas. Es que ya no sé si, digo, la verdad, no sé, ya no se ha oficializado, pero está a nada. A nada, exactamente. Bueno,
Otra vez yo vería, es decir, si nos vamos a reproducir el status quo de lo que nuestra política local y nacional demanda, pues seguro que no es el perfil ideal. Claro. Porque pues necesitan un perfil que vaya y que movilice a la gente, al voto, todo el... Más cercano al grueso de la población en ese sentido, ¿no? Con el tema del mapacheo y con el tema de hacer, porque al final tienes que sacar el día de la elección, gana el que mueva de mejor forma la estructura, ¿no? Y cosa que Enrique Cárdenas no tiene. No, tendría la estructura es la del partido, la de Morena, ¿no? Claro. Y si Morena no está cercano a Enrique, pues no la van a mover a favor de él, o incluso muchos actores, ya hemos visto en la política poblana muchos momentos de ese tipo, donde muchos políticos ganan perdiendo su partido, ¿sí? Claro. Es decir, en el caso porque así les conviene a ellos. Sí, porque les da más posibilidades de ser competitivos en el siguiente proceso o de tener mejores prebendas, ¿no? Y vimos varios actores, incluso varios son hasta delegados, ¿no? Aun cuando hayan perdido de manera muy significativa sus partidos, donde se esté desmantelando el partido, pues tienen también beneficios, ganan perdiendo. Claro. Y en este caso, con Enrique Cárdenas, se podría haber dado un escenario de ese tipo, donde pues, muchos actores cercanos a Morena pues no apoyaran y solamente apoyaran la figura de Andrés Manuel, o incluso ni siquiera la de Andrés Manuel, porque al final no necesita Andrés Manuel en esta lógica pues pelear por este tipo de votos, ¿no? Pero sí es algo, desde mi punto de vista, que se reproduce el status quo, supongamos que no sea el candidato, pero vayamos más allá en la otra lógica de a quién le falta por hablar Andrés Manuel, y ese es el tema. Es decir, si le va a hablar a los mismos gente o electores de López Obrador, pues no es Enrique Cárdenas no es el candidato. Claro. Pero si a Andrés Manuel le falta hablarle a otros segmentos de la población, ahí es Enrique cuando se vuelve significativo, porque es decir, va a haber voto diferenciado, seguramente. Es decir, mucha gente o empresarios o personas afines a Enrique Cárdenas van a votar por él para la figura de la gobernatura, pero no para la presidencia seguramente, ¿no? Claro. Pero sin embargo muchos sí se van a quedar en la lógica de Andrés Manuel. Y esa es la parte, es decir, ¿a quién le habla Enrique Cárdenas? Le habla a los que no les habla Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y ese es el tema, por eso se vuelve útil su candidatura. Claro. Si le quitas a él esa candidatura, pues le vas a hablar a los mismos que le habla Andrés Manuel, vas a fortalecer más ese voto, pues. Y tampoco es malo en la lógica de Morena, ¿no? Pues quiere afianzar que no se les vaya a desbandar la desbandada, porque va a decir, oye, pues este personaje incluso hasta estuvo a favor de la reforma fiscal, ¿no? Decía que pues la reforma fiscal iba a traer beneficios, ¿no? Digo, no necesariamente los trajo y no necesariamente es como estuvo planteada, ¿no? También en la parte operativa es cuando muchas de las cosas que dijo Bruce pues se desviaron. Eso en cuanto a Morena, por eso digo que tú debes de estar contento, No, mi querido Bruce. no, sí, yo está gano porque, bien. mira, yo gano porque tengo cuates en todos lados. Te han hecho creer que son tus cuates. Pues sí, no, Bueno, no me ves este. aquí. Pero siendo cuate. Pero tengo tú y mucho yo sí cuadro. somos cuates, ¿Qué fíjate. más necesita mi Pepe? Oye, Mira, tengo todo, gente de dinero y gente de intelecto. ¿Qué más necesito como amigos? no sabía que tenías lana, Pepe. Oye, en Acción Nacional, ¿cómo ves el panorama en el ámbito de Puebla? Pues yo creo que también es muy significativo la irrupción de Morena, pues ha roto la lógica de la aldea. Es decir, si no hubiera irrumpido la encuesta o este proceso de selección de candidato de Morena, podríamos ya tener ya más adelantados los procesos de los demás partidos. Pero sin embargo esta lógica pues ha detenido, es decir, depende de... Están viéndolo, ¿no? Sí, vamos a ver de qué tan grande necesito la pedrada, o más redonda, o más triangular, o más cuadrada, o sea, es decir... De mayor calibre, ¿no? Sí, Sí. y Eso nos usa Rafa Moreno. sí. Y dependiendo de esta lógica, yo creo que esto es lo que ha detenido los procesos internos en los demás partidos. Sí hay ya los personajes claves bien definidos, ¿no? O más bien el plan A, plan B, plan C o plan W ya bien definido, pero sin embargo la lógica es cuál es el que mejor nos conviene y cómo enfrentamos de mejor forma
Pues porque la realidad es, como lo hemos analizado en la lógica federal o nacional, en la lógica local también, Morena tiene un capital político ya real, importante, ¿cómo le llaman? Un incentivo de voto, o como le llaman, ya muy bien definido, que lo hace competitivo. Sí, una fuerte intención de voto. La intención de voto, es decir, ya hay una intención de voto bien definido que difícilmente se va a perder. Pues ahí lo tiene Morena, no para ganar, pero ya se vuelve tan competitivo que ya con candidato pues puede crecer o se puede caer, ¿no? Ese es el punto clave. Sí, y entonces aquí el tema es, cuando se define el candidato, pues vas a ver qué es qué quiere el elector, si se identifica o no se identifica con este personaje. Y ahí es cuando están los plan A, plan B, plan C y todos los demás. Es decir, porque al final, pues de que tienen actores para ser candidatos, los tienen. Yo creo que hay más que nunca los tienen, ¿no? Sí. Sí. Ahí el tema es cuál de esos les sirve es el más adecuado para este proceso, para este momento coyuntural que vive Puebla. La verdad, sí complicó, eso es un hecho, que sí complicó el proceso de selección de los otros partidos, ¿no? Eso sí es un hecho, ¿no? ¿Sí? Oye, también yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pepe Leo, también el asunto a nivel nacional con Rafael Moreno Valle frena un poquito las intenciones que tienen en el Estado, porque primero con la participación de Margarita como que se veía un poco ya truncado el asunto de Rafael. Cuando se va Margarita, ahora está un tú a tú con Anaya, que muchos dicen que puede perder, pero yo de acuerdo a lo que leo y veo, de repente me parece que puede dar la sorpresa. Entonces, este escenario de que Rafael quedara como candidato, automáticamente rompe, elimina a Marta Erika, ¿no? Que es el de Marta Erika. Entonces también eso los tiene como medio arrancando, como que quieren jalar o no, porque también en este momento Rafael yo creo que vislumbra una opción más positiva que hace algunos meses, ¿no? Entonces no sé si esto también esté frenando un poquito el arrancar, el ver cómo van a ir. Sí, completamente de acuerdo. Es decir, el escenario nacional sí influye en la política local, y más porque en la política local tenemos a un posible o uno de los aspirantes más fuertes de Acción Nacional. Claro. Y que también, si lo hubiéramos analizado hace un año, no era de los candidatos. No lo hubiéramos creído. Y ahorita con la lógica que pareciera que se va a hacer una consulta abierta a la población, eso lo pone en más posibilidades de ser el candidato de Acción Nacional. Pero ya la bajaron el fin de semana pasado, donde le que finalmente no hay esa consulta. Pero aún así Sí, Rafael es un tipo muy astuto y antes o después cae en donde él quiere. Y la otra es, depende si va a mí, qué va a significar, ¿no? Va a ser algo muy parecido los dos sectores, ¿no? Pero si va Narro y va Moreno Valle, entonces les hablan a se mueve todo, es decir, ahí quién es el que va a subir más, ¿no? Y el que suba más es donde se va a ir la posibilidad de hacer. Yo veo difícil un escenario, sobre todo por lo como está hecho nuestra política mexicana, que realmente todos vayan y compitan. Siempre sacrifica a alguien por el interés del otro, ¿no? Es decir, al final el interés de la clase política pues va a significar que quede uno de los dos en la recta final, ¿no? Y los otros pues que se desinflen, ¿no? Y ahí todavía le da posibilidades a Moreno Valle de que pueda ser no solo candidato, sino que además puede ser el que abandere precisamente la fuerza más en esta alianza que pudiera darse de facto entre PAN, PRI, PRD y todos los demás. Y ahí sí, cabrón, a ver a dónde vamos a correr. Vas a ver. Bueno, por lo pronto, y para terminar, porque yo sé que se tienen que ir los dos a las 8 de la noche, y sabes que no estoy diciendo mentiras, mi querido Bruce, el ámbito de la seguridad en Puebla, Pepe Ojeda, ¿cuál es tu percepción en Puebla capital? Yo creo que aquí viene un tema como emparejado de pues, muchas de las cosas que pasan en nuestra realidad poblana, y pues el tema de la inseguridad pues tampoco no es un tema ajeno. Hace un rato que viene llegando me decía Bruce que si no me habían, que estaba preocupado porque andaba caminando en la calle, ¿no? Sí, pareciera que la percepción de la población sí es pues muy significativa. Es decir, si no escuchas a la plaza pública, si no escuchas lo que está pasando a nivel de piso, pues en temas tan álgidos como este tema, pues la ciudadanía te cobra la factura tarde o temprano. Pero es nada más tema de percepción. No, a lo que me refiero es que si la población siente
que en efecto sí está la inseguridad creciendo, no lo puedes cambiar la percepción por ideas sueltas ahí nada más. Por más que sueltos. las declaraciones del mismo Tony Gali, del mismo Luis Branc, del mismo Manuel Alonso, digan que el combate a la delincuencia tiene logros importantísimos. Sí, aquí el tema es muy significativo, es decir, si la población, me refiero que no puedes hacer cambiar la percepción de la gente si en efecto está pasando lo que parece que estamos viendo. Es decir, es como las redes sociales, es decir, no puedes engañar si has tenido agravios, pues. ¿Sí? Si te han asaltado en el microbús, es decir, el tema es, no puedes jugar con esto, con mensajes pues que no están cimentados precisamente en la población. Aquí el tema es que lo hemos visto también, no solamente en México, sino en el mundo, en muchos países, donde lo mejor es aceptar la realidad y enfrentar la realidad y pedir apoyo a la población y a la ciudadanía de cómo enfrentamos juntos este crecimiento o este invento de crecimiento de la inseguridad, ¿no? Y si lo enfrentamos juntos, pues tienes mejores posibilidades de poder hacer hacer un alto pues a la de apelar a la confianza de la sociedad a partir de que estás reconociendo que las cosas no están como debieran de estar. Y no es malo, porque tienes tiempo de pues precisamente generar esos cambios. Si emprendes un plan reconociendo que la inseguridad, no tengo datos duros que pueda aseverar una cosa u otra, lo que sí es lo que de alguna forma se escucha. La percepción diaria, ¿no? De quien está cerca de ti. El mensaje gubernamental. Si tuviera el dato duro podría ser un poco más de mejor forma el análisis, pero al final si es tan grande como pareciera que dice la población que es, o la ciudadanía, o los medios, o los actores, pues enfrentémosla juntos, pues. La verdad está complejo. ¿Cómo le hacemos para que juntos y no con soberbia, digamos, pues así debe ser, y así le estamos bajando 2-3 puntos porcentuales al robo de casa habitación y al robo de autopartes? Sí, cada semana anuncian 9-10% de mejora. Yo creo que a ese paso ya debemos de estar como en 150 de mejora. Y acá hay un tema bien interesante ya para irnos, si quieren. El ataque que genera Tony Gali contra la Ibero y creo que fue contra la Ibero y el UPAEP, contra los académicos, que es muy cómodo. Donde les dice, bueno, ¿ustedes qué están haciendo por sus estudiantes? ¿No? Prepárenlos, cuídenlos, y como chusma, ¿no? Sí, eso también está mal, ¿no? Creo que muchas veces también es súper complejo estar en los zapatos de una autoridad como Tony Gali, ¿no? Como gobernador o presidente municipal, pero aquí el tema siempre pero no puedes hacer ese tipo de declaraciones, Pepe. A esto voy, pero siempre tienes que tener como la cordura, o sea, sí es muy complejo estar en esos zapatos, súper complejo. Sí, claro. Porque te llegan los siempre datos. Siempre quedas mal, además. Y te llegan los datos, es como ser el procurador o el fiscal, ¿no? En general es súper complejo estar en esos zapatos, porque a diario estás viviendo la realidad real, ¿sí? No la que nos hacen ver, no, la realidad real, donde ves secuestros, ejecuciones, asaltos, robos, y muchísimas otras más. La delincuencia en todas sus formas. Y de repente pues es muy complejo estar siempre con la mente fría para enfrentar esto, pero pues aquí el tema es, quien se mete a este tema pues tiene que de verdad estar preparado para enfrentar a los medios, para enfrentar incluso una crítica. Si un ciudadano te dice que no está de acuerdo y te lo dice cuando vas caminando en una calle, pues debes de aceptar. Esas son las cosas de mejor forma que te forman como autoridad, como gobierno, donde aceptas la crítica y nos dices, tienes razón. Yo sigo diciendo que aquí el tema es que nuestra clase política debe estar preparada. Eso es. Tan es así que, por ejemplo, sucedió esta tragedia de la muchacha de la UPAEP, Mara Castillo, y entonces en una decisión que a mí me parece populachera, es muy fácil, cancelamos la operación de Cabify. Sucede lo de Uber, y también con la niña de la UAP, cancelamos Uber, aunque después corregimos, mejor no, ¿sí? Y ahora que en los 3 últimos días ha habido 5 delitos denunciados de los taxis tradicionales,
pues yo estoy esperando que se cancele también la operación de... Tú quieres que nos quedemos sin transporte, has de tener Pues inversión en la ruta 3. Si ya nos vamos, si ya nos estamos quedando sin los servicios de los que... Pero aquí es lo que dice Pepe, tú solito te pones el límite de la Pues vida. eso Y si es. te calientas, pues lógicamente es. vas a generar unos límites muy angostos y vas a quedar mal. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a tener que recular el gobernador, Dar y va- marcha atrás. dar marcha atrás, y va a tener que aceptar a Cabify, va a tener que generar a Uber y va a tener que aprender a convivir con todos. Y entonces eso te va restando autoridad, te va restando seriedad. Sí, es pero cuando te equivocas, ¿no? Cuando Sí. tienes una imprecisión. Pero si no tienes esa impresión, yo creo que te fortalece como Claro, gobierno. Por supuesto. Porque te digo, es decir, al final no puedes darle a todos lo que quieren, pues. O sea, tienes Claro. siempre que gobernar de alguna forma. El costo político lo tienes que... Exacto, y lo absorbes, pero al final, a la larga te fortalece. Es decir, aquí la apuesta es al corto plazo. Te favorece al corto plazo y al mediano plazo. Claro. Que fortalece de gobierno. Y aquí por eso creo que muchas de las cosas se pueden construir, se pueden generar y también pasarle esa corresponsabilidad a la ciudadanía. El problema también es que la ciudadanía estamos también en la comodidad, ¿no? En la comodidad de donde pues dejamos pasar y no tampoco enfrentamos lo que nos toca como nosotros como ciudadanos. Es decir, cuando se abre un gobierno, pues también la ciudadanía tiene responsabilidad. Y si se equivoca la ciudadanía, pues también a ellos pagan los platos Claro. rotos, ¿no? Está fácil así, ¿no? Sí. Porque si Sí. no tenemos decisiones, pues difícilmente tendremos responsabilidad. Exacto, exacto. Muy bien, Pepe, es un placer. Es un gusto. Ya no te voy a tener que recordar, este lunes es el tercer lunes del mes. No, con mucho gusto, Sí. aquí estamos. Aquí nos vas a acompañar. Qué gusto. Como siempre, muchas gracias. Pepe Ojeda Bustamante. Bruce, Leo, yo quiero pedir una disculpa a todos porque me tengo que retirar, porque tengo cita con una chiquita y entonces tengo que ir a atender porque es el día que me toca visita con mi madre. Nina, yo sé que no nos estás viendo ni escuchando, pero lo bueno es que tú conoces Que soy- a este personaje. La verdad es que no lavé los O sea, platos, la verdad es que no lavé los platos de la comida. No, discúlpenme, tengo un asunto que atender, pero dentro de 8 días nos vemos con mucho... Y de mucho todas gusto. formas, aunque ya el programa pierde todo su encanto, yo le sugiero que se quede, porque mire, vamos a un mes de los terremotos del 19 de septiembre. Tenemos ya la presencia de una especialista en este tema de pues los riesgos sísmicos, Que pero ya altamente, ¿no? analizado por gente especializada, formada, doctora en este tipo de conocimiento. Y antes de irme quiero mandarle un saludo, Leo, nos manda saludos, Francisco López Cabrera desde Oaxaca, dice que son reformas estructurales. También Anayatzin Beatriz Cuautli te manda saludos, Leo, Yuyu Cortés Saludos. y Margarita Moctezuma. Gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos nosotros. No se vaya. Pero aquí dejamos a Leo. En 2 minutos está con nosotros Sonia Morán. Cualquier queja, ya saben dónde buscarme.